provincial, Guillermo Durán Cornejo. Él es el legislador por la capital. Bueno, tiene una larga experiencia legislativa, fue concejal, ya había sido diputado, fue diputado nacional, fue senador provincial. Hoy ocupa una banca nuevamente por capital en la Cámara Baja Provincial. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué no hay sesión hoy? Deberían estar en comisiones, ¿no? Cuando me dijeron, viene Durán Cornejo, ¿será cierto? Digo, hoy es martes, claro. No, hoy es miércoles. No, si los martes sesionan la mayoría de las comisiones y resulta que no hay sesión. Bueno, ayer recibí la notificación del día y hora de la próxima sesión, o sea, teóricamente hoy. Claro. Y cuando me di cuenta que era el 10 de marzo, dije, pero ¿cómo? ¿No va a haber sesión? Ya empezamos mal, dije yo. Ya empezamos. Y como yo trato de encontrarle siempre la parte buena a todo, parece mentira que esto tenga algo bueno. Y lo bueno, ¿saben qué es? ¿Qué es? Que por lo menos durante una semana no va a salir ningún dislate de esa Cámara de Diputados. Pero ¿hay algún motivo específico? ¿Por qué? Porque, a ver, en algunas otras oportunidades dice la presidencia, quienes programan las sesiones, por ejemplo, cuando hay un fin de semana largo, los diputados no tienen, los del interior, no tienen tiempo, como si fuera necesario tomarse el feriado, no tienen tiempo para venir y participar de las comisiones y demás, entonces se suspende la sesión. Ahora, ayer no fue feriado. Bueno, ¿Qué pasó? para mí no tiene justificativo alguno. Uh-huh. No escuché ninguna explicación de esto. Ya vamos a ver si la dan. No creo que tampoco la den. Claro. No es costumbre de la actual Cámara dar explicaciones de nada. En la comunicación que le llegó a usted tampoco hay ningún argumento, nada. Ninguno. Extraño, ¿no? Por lo menos. Sí, llama la atención. Se supone que después de un receso legislativo hay muchos temas en carpeta y hay ansias de decir algo. Bueno, esperando el momento que diga, tiene la palabra el diputado tal, sí, señor presidente, y arranca con lo suyo, arranca con lo propio. La verdad que no hay explicación. Bueno, y su agenda, diputado Durán Cornejo, ¿cuál iba a ser para hoy y cuál terminará siendo para el próximo martes? Bueno, la agenda mía puede ser algo tan relativo. Digo tan relativo porque sabrán ustedes que a pesar de haber perdido las elecciones últimas el gobierno, sigue teniendo una mayoría agravada en la Cámara de Diputados y ni hablar del Senado. En el Senado yo creo que menos que antes. Bueno, esto lamentablemente es así. Entonces, cualquier cosa que uno quiera decir, ni siquiera se puede hablar en la Cámara de Diputados. Yo no sé si sabían ustedes que hace 2 años se modificó el reglamento de la Cámara de Diputados y hay cosas insólitas, desde ya es una modificación totalmente inconstitucional. Uh-huh. Y parece mentira, pero un diputado, la obligación principal que tiene, ¿cuál es? Y hacer uso de la palabra, representar a sus electores. Bueno, pero las dos cosas. Sobre todo el control de gestión. ¿Cómo va a ser control de gestión un diputado o un senador si para empezar no puede hablar? Y sobre todo, los pedidos de informe no se los aprueban jamás, se escajonean. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso ocurre gracias a la nueva modificación del reglamento de la Cámara. ¿Y esto es legal? No, no es legal, es ilegal. Y usted dirá, y bueno, ¿y usted qué hizo? Me dirán. ¿Y yo qué hice? Bueno, lo que debería hacer es hacer una presentación ante la Corte de Justicia de Salta para que esto sea declarado inconstitucional. Uh-huh. Y después uno, con el realismo puro que tiene, se da cuenta que la Corte de Justicia de Salta en realidad es una corte política del gobernador. Entonces, ¿qué puede resolver la corte política del gobernador? Todo a favor del gobernador. Exactamente. Entonces es como que uno no tiene a dónde patalear. Entonces dice, bueno, me voy a los medios, como ocurría años anteriores, que uno iba a los medios y hacía público estas cosas. ¿Se puede hablar? Bueno, ahora tiene el 98% de la prensa a sueldo del gobierno, o sea, de todos los salteños. Todos los salteños le pagamos para que defienda al gobierno un sueldo a cada uno de los periodistas que hay en esta provincia. Por supuesto hay excepciones.
muy poquitas excepciones. Para empezar, estoy sorprendido de esta visita hoy. Yo estoy absolutamente prohibido. Absolutamente prohibido. No es un chiste. Pero Durán Cornejo, si usted fue candidato en los frentes saincistas, ¿cómo va? Bueno, yo he ayudado al actual gobernador para que llegara a intendente, exacto. Claro que sí. Lo que pasa es que las personas después cambian. Y eso es lo que le pasó al gobernador de Salta. El gobernador de Salta no era kirchnerista. Y ahora es kirchnerista. Por lo menos se ha conducido en los últimos años como kirchnerista, saincista, kirchnerista. Y ese fue el punto de inflexión por el que yo dejé de ser, tener como referencia a este gobernador. Y ni que hablar lo que pasó en las últimas, la última convención constituyente, esa gravísima convención constituyente, donde fue el electorado engañado y lamentablemente muchos de ellos que me votaron a mí justamente para que lleve una voz muy clara, bueno, no tengo la menor duda que fueron también engañados, todos. Ahora, Guillermo, recién hablábamos un poco de agenda con Paulo y le quería preguntar, porque pareciera que la agenda del gobierno este año viene por una modificación del sistema electoral en donde se buscaría implementar una especie de ley de lemas. ¿Cuál es el análisis que hace sobre eso? ¿Cuál va a ser su postura cuando esto finalmente se trate tanto en comisiones como en el recinto de sesiones? Bueno, en teoría no me debiera sorprender que pase esto, ya que es un modus operandi netamente kirchnerista, esto de llevarse las instituciones por encima. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. En el año 2001... En el año 2001 se crea esta ley de lemas con una experiencia nefasta para la provincia de Salta, porque fue el fraude total durante casi 2 años, o 2 años, que fue hasta que se deroga la ley de lemas en el año... 2011, ¿no? No, perdón, en el 91 se crea. Sí, en el 91 se crea y en el 2002 se deroga. Y el peronismo pierde una elección teniendo la ley de lemas. Tenía a Echart y a Roberto Romero como candidato y perdió contra un lema que tenía un solo candidato. Bueno, la ley de lemas en realidad fue a partir de Hernán Cornejo. Claro. Él la crea, la ley de lemas, ya yéndose del gobierno en una reunión extraordinaria de la legislatura, se llama extraordinaria, se aprueba esta ley de lemas y fue el gobernador Romero el que la deroga durante el mandato de él en el año 2002. Sí, y en un año en el que estaba cuestionada toda la dirigencia política. Pero fue tremendo. Después de la caída de la Rúa. Bueno, tremendo lo que pasa, el fraude total. Porque resulta que un ciudadano votaba supuestamente a un opositor y el opositor era del partido del que terminaba ganando las elecciones. O sea, uno votaba a alguien que en realidad se votaba a otro. Una cosa de locos, absolutamente de locos. Y es más de locos aún que después de la experiencia nefasta que tuvo la provincia de Salta se intente ahora, porque este gobernador no ve ninguna posibilidad de ser reelecto, violando nuevamente la Constitución que se lo prohíbe. Recordarán ustedes la campaña del gobernador actual donde decía, primera vez en la historia que la política se autolimita. Claro. Miren cómo se autolimita. Llegaron a hacer el bochorno de esa constituyente para que ahora se la viole nuevamente. Y por supuesto están intentando hacer otra renovación, otra modificación de la Constitución. Ya se habla de eso, ¿no? Pero cualquier cosa es buena para lograr el fin de la reelección de este señor. Y la verdad que me parece gravísimo, gravísimo. Ahora, los últimos movimientos que ha tenido la política en Salta pareciera que están enfocados en 2027 y justamente en la candidatura a un tercer mandato de Gustavo Sáenz. Uno entiende que las nuevas designaciones en la Corte de Justicia de Salta
y que se haya designado a 2 amigos del gobernador tienen que ver con eso y tiene que ver con una posible resolución que tenga que tomar la Corte de Justicia en torno al tercer mandato de Gustavo Sainz. A ver, se lo voy a hacer bien didáctico. Por supuesto, ese grupo de amigos que es la Corte de Justicia de Salta, qué vergüenza, ¿no? Un grupo de amigos. Pero todos van a terminar siendo a fin de año nombrados y del grupo de amigos del gobernador de Salta. Ex compañeros, incluso. Pero, a ver, es una vergüenza lo que está pasando. Estamos a punto de presentar una declaración de certeza dirigida a la Corte de Justicia de Salta para que indique lo obvio que es lo que manda la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ustedes tienen alguna duda de lo que va a responder la Corte de Justicia de Salta? No, hay muchos que creen que ese pedido de declaración de certeza no es más que pavimentar el camino para la candidatura por la reelección. En realidad... Pero hay una cuestión, se la pregunto Durán Cornejo, porque como recordó fue convencional. Durante el debate de la convención, los convencionales del oficialismo decían no hace falta cláusula transitoria porque basta con la palabra del gobernador. Miren ustedes eso la se palabra. dijo, Se consta dijo en la taquigráfica además. Hasta el hartazgo se dijo. ¿Y yo por qué fui convencional constituyente? Porque hablé con el gobernador y le dije al gobernador que lo que yo pretendía y lo que yo iba a decir en la campaña para que se me elija como convencional era el mensaje de volver a la Constitución original. ¿Cuál era? Un solo mandato para gobernador, uno solo y a la casa. Uno solo y a la casa, que no tenga tiempo para hacer las fechorías que se hacen y que vemos hoy. Bueno, llegó la convención y resulta que todo lo que decía yo era absolutamente aplacado, tapado. Jamás se tuvo en cuenta esto de un solo mandato. Jamás. Y por supuesto triunfó los 2 mandatos, que a mí me parece que la madre de todos los problemas de la provincia de Salta es los mandatos, los 3 mandatos que tiene el gobernador. Uh-huh. Fíjense la diferencia institucional que es la provincia de Mendoza, por ejemplo. Claro, que tiene un solo mandato. Claro, el gobernador sabe que se tiene que matar por la provincia. Y resulta que acá 3 años, y lo único que le interesa es, cuando son elegidos la primera vez, que los elijan una segunda y una tercera. ¿Y ese momento de la convención fue tal vez un quiebre en su relación con el gobernador? Sí. En realidad se había ya machacado un poco con la pandemia. Durante la pandemia me acuerdo que yo era senador, sí, y desde el Senado decía las cosas sin anestesia, las decía crudísimas, y el gobernador obviamente se indignaba, porque ¿cómo iba a hablar yo así del gobierno de la provincia? Bueno, lo lamento, era la verdad, y el tiempo me dio la razón, o me equivoqué. ¿Para qué fue usada la pandemia? No digo solamente en Salta, sino en todo el mundo. Para poder robar. Todos los gobiernos del mundo robaron porque no había control de ningún tipo. Claro, había un estado de excepción. Recuerdo, volviendo a la cuestión legislativa, que como senador pidió insistentemente informes al Ministerio de Salud para saber de qué se mueren los salteños. No sé, y además también recuerdo que reclamaba la no contestación a ese pedido de informes, ¿no? Saber de qué se mueren, cuáles son las causas de mortalidad, la estadística importante. La pregunta es, a partir de la última reforma del reglamento, ¿los pedidos de informes necesitan dictamen de comisión? Bueno, ahí está. Toda la vida, durante toda la democracia en esta provincia de Salta, los pedidos de informe no se discuten, se aprueban, porque son parte del elemental trabajo de un legislador. Son parte del activo de un legislador. Bueno, yo conseguí, en época de la pandemia, las estadísticas nacionales, las estadísticas provinciales, y demostré años posteriores a la pandemia que no había ninguna diferencia entre los muertos antes de la pandemia y después de la pandemia, o sea, durante la pandemia. Esto fue increíble. Es más, después de varios años, cuando volví a ser legislador, insólito ahora, lo primero que hice,
hacer un pedido de informes para que el gobierno de la provincia, a través del registro civil y del Ministerio de Salud de la provincia, me acerque todas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la provincia, para hacer un seguimiento de ese trabajo que había hecho durante la pandemia. Bueno, todavía estoy esperando, ya llevo 2 años esperando, y no me quieren responder porque saben que eso es como dinamita en mis manos. Eso es lo que cree esta gente. Durán Cornejo, acá hay un mensaje. Beatriz nos dice: parece una broma que este señor diga un mandato y a la casa. ¿Hace cuánto tiene cargos? Pasa de un bloque a otro y me parece un descaro. Bueno, qué gracioso que diga pasa de un bloque a otro. Siempre estuve en el mismo bloque, nunca cambié de partido. De ahí la mala fe de esta persona que deja ese mensaje. Nada que haya sido ilegal, nada. Yo no he falseado ninguna ley para facilitarme en absolutamente nada, nada. Ese es otro debate que tuvo la Convención Constituyente, que se dio en un momento donde no llamó la atención, ¿no? Limitar el mandato de los cargos ejecutivos no resulta lo mismo que limitar los mandatos de los cargos legislativos. Hay muchos que entendían que hay que hacer un distingo importante en ello. También hubo modificación de Claro, cargos. los legisladores tienen solo 2 Solo mandatos, 2 años. pero en algunos casos pueden alternar entre una Cámara y otra. También podrían alternar, claro. Entonces, Pero desde que la convención está en vigencia, yo ya dejé de tener ningún cargo en la provincia. Durante 4 años no fui absolutamente nada. Y ahora de casualidad estoy aquí, en otra oportunidad les diré y les contaré la anécdota de por qué soy legislador ahora. por voluntad popular, supongo. No, obviamente, pero no por el dedo de nadie. Nunca, jamás me eligió el dedo de nadie. Bien. Bueno, Durán Cornejo, ¿qué proyectos para esta primera parte del año legislativo? Pero proyectos, tengo decenas de proyectos presentados, y que duerme el sueño de los justos. O sea, si bien es cierto que la realidad me dice que jamás me los van a tratar, aún así los presento permanentemente. Es una obligación. Claro, es mi obligación presentarlos. Tengo presentados, no desde ahora, sino desde hace años, desde que soy senador, después de proyectos para el voto único de papel, la boleta única de papel, y en contra del de la boleta esta electrónica. Y por supuesto que no se trata ni eso ni tantos otros. Me sorprendió la información esta, qué bien como periodista que habla bien del amigo acá, porque que sepa de los proyectos, los pedidos de informe que yo hice años atrás, la verdad que increíble. ¿Cree en este sistema, en el modo, del sistema electoral, con el voto electrónico? Nunca he creído. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Nunca he creído. Y siempre me dicen, pero ¿cómo? Si usted fue elegido con el voto electrónico. ¿Y cuál es el problema? Así que porque me beneficié yo no me beneficié jamás con el voto electrónico, me beneficié por el voto de la gente, clarísimamente. ¿Tenemos que ir hacia una boleta única a papel? Pero por supuesto, a nivel nacional ya es ley. Y es anacrónico que no se quiera aprobar la boleta única de papel aquí en Salta. ¿Y por qué no se quiere? Esa es la pregunta. Y bueno, es muy sencillo. Les doy los datos elementales para que cada uno sepa en su casa por qué. La boleta única de papel sale 2,50 pesos, por así decirlo, y la boleta electrónica sale una fortuna. Sale miles de millones de pesos. Sí. Miles de millones de pesos. Y esto no los amilan en nada a los del gobierno. ¿Por qué se empecinan tanto en el voto tan caro que es el voto electrónico? Que es infiable y carísimo. ¿Pero por qué no quieren ir? Pero muy sencillo, porque le permite tener el aso en la manga. ¿Hay una manipulación ahí? Por supuesto, el sistema permite. Entonces usted mira, bueno, pero no se ve claro. Mientras no tenga necesidad el gobierno de turno de utilizar de ese fraude, no lo va a utilizar. Ahora, si de pronto ve que las encuestas lo dan para abajo, es el momento ideal para utilizar un sistema fraudulento como es el voto electrónico. Transporte público, ¿qué le preocupa?
Me preocupa lo que es el robo que se produce a través del transporte público. Hay algo que es desconocido por toda la ciudadanía y es la siguiente. A ver, los jubilados, los estudiantes, los discapacitados tienen subsidio al transporte. Pero resulta que no es un subsidio a cada una de las personas que necesita ese subsidio. El subsidio que el gobierno da es a los empresarios del transporte. No sé si queda claro esto. ¿Qué quiere decir esto? Hagan el ejercicio que les voy a decir ahora. Que Saeta no es la prestataria, también hay además subconcesionarias. Pero por supuesto, hagan este seguimiento para darse cuenta de lo que estoy diciendo y que no es macana. Observen, no digo en las horas pico, porque en las horas pico los colectivos van a ir llenos. Observen cualquier hora del día que no sea pico y verán ómnibus de la provincia de Salta, de Saeta, vacíos, completamente vacíos o con 1 o 2 pasajeros y que hacen... No hay criterio de demanda, además. Hay festivales, hay grandes concentraciones en los que no hay transporte público. O sea, a las empresas ni siquiera les importa cortar boleto. Bueno, ya no se corta. Entendemos. No les interesa Marcar eso. tarjetas No les interesa la marca. Escúchenme esto. Hay grandes alguien que vaya a la carpa y vea si hay filas de colectivo, como había antiguamente en los corsos, de empresas que están interesadas en la demanda. No les interesa Escúchenme. A ver, ¿cómo hacen las empresas que dan el servicio a Saeta para cobrar todos los meses? ¿Saben cómo hacen? ¿Cómo acreditan ante el gobierno para que les pague el gobierno lo que gastan estas empresas? Por kilómetro. Por eso justamente es lo que les estaba contando, que vemos en horas no pico estos ómnibus que hacen kilómetros vacíos. Y el gobierno lo sabe. Me he cansado de decírselo, desde el gobernador hasta abajo. Todos, cuanta oportunidad tengo, les planteo esta situación y miran para otro lado. Pero ¿por qué no se modifica? ¿Por qué el gobierno no tiene la voluntad de modificar la forma del subsidio? Bueno, saquen sus conclusiones, como les pedí recién que saquen sus conclusiones del voto electrónico. Uh-huh. Saquen sus conclusiones. Evidentemente hay alguien que se está beneficiando con eso. ¿Y por qué querría el gobierno de turno en beneficiarse con esto? Si se benefician supuestamente los empresarios. Porque no son solamente los empresarios. Hay un ida y vuelta ahí. Hay un ida y vuelta. Y cualquier fiscal de la provincia, si tuviese agallas e independencia del Ejecutivo provincial, podría comprobar lo que les estoy diciendo. Además, este sistema de pago por kilómetros recorrido atenta contra el buen servicio. No lo garantiza el buen servicio. Se garantiza, sí, la oferta, pero también se lo puede ver en la aplicación. Hay veces que circulan 3 unidades juntas, sí, y eso no redunda en beneficio. Me están dando la razón a lo que acabo de decir. No, es que yo soy usuario del transporte público, al menos, y el servicio no es bueno, es deficiente. Y no atiende a la demanda, no se preocupa por la demanda. Se cumple un año, se ha cumplido ya a fines de febrero, un año de la intervención al IPS que se hizo en nombre de la Ley de Administración Financiera de la provincia. Y en esa ley se establece como plazo máximo para las intervenciones un año. Ya está vencido ese periodo. ¿Qué va a pasar? Y no va a pasar nada. ¿Cuándo pasa algo? ¿Cuándo podemos saber los ciudadanos de Salta qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que una obra social donde hay 300.000 aportantes no tenga plata para pagar lo básico? ¿Cuándo? Ahí se está llevando la plata. Y sobre todo hay empresarios también que se llevan la plata, empresarios del sector de la salud. Que hasta noticias, ustedes han sacado noticias. Lo último fue unos elementos del hospital de niños que terminaron en una clínica de aquí de la ciudad de Salta. Uh-huh. Entonces, yo digo una cosa, la crisis de la salud, recuerdan ustedes, la crisis de la salud, donde en la época de la pandemia ni siquiera el médico se podía ir, y todas esas capacidades instaladas que tenían estas clínicas, etcétera. Y de pronto tenemos que hay clínicas que se han ido para arriba.
como leche hervida. ¿Cómo han hecho para...? ¿Y saben cómo han hecho? Gracias al IPS. Gracias al IPS. Eso lo sé yo. Pero ¿por qué no lo sabe? Lo deben saber, desde luego, los fiscales de la provincia. Pero ¿por qué no hacen nada? ¿Y por qué no hay independencia de los poderes? Gracias, Guillermo. Bueno. No dejo de salir de mi asombro por estar aquí. Les agradezco muchísimo. Veremos cómo viene el año legislativo. Sí. 11:35, así pasó el testimonio en nuestros estudios del diputado provincial por la capital, Guillermo Durand Cornejo.